Hare Krishna, ¿cómo están? Bien, mi nombre es Karunia Nitaidas, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar, por supuesto, con el estudio de este Bhagavad Gita tal como es comentado y traducido por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quiero agradecer, por supuesto, a Chitrak Prabhu por la cordial invitación. Para mí es siempre un honor, es una felicidad muy grande poder compartir y asociarme con todos ustedes en este estudio del Bhagavad Gita tal como es. Bien, también agradezco a todos aquellos devotos que participan disertando con sus sabias explicaciones sobre esta ciencia trascendental, y también agradezco a todos ustedes quienes ven y escuchan estas transmisiones en forma directa o en forma diferida. Bien, entonces para hoy tenemos el estudio del Bhagavad Gita, el capítulo 10, titulado Opulencia del Absoluto, la opulencia del Absoluto, el texto número 6. Antes de comenzar, vamos a contextualizar brevemente para saber más o menos cómo va el hilo de la conversación entre Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y Arjuna, quien está escuchando de labios de Sri Krishna esta ciencia trascendental. Hare Krishna, Madre Humada, reverencias. Bien, entonces, como recordarán, en el capítulo 9, titulado El conocimiento confidencial, el conocimiento más confidencial, Krishna terminó este capítulo dando una suprema instrucción, Man manabhava makbhakto madhyaji manamaskuru. Es decir, le dijo a Uddhava, estoy confundiendo la conversación de Uddhava con Krishna y con Arjuna, temas similares, por cierto. Krishna le dijo a Arjuna, siempre piensa en mí y vuélvete mi devoto. Esa es la suprema instrucción que Krishna le dio a Arjuna y que la va a repetir más adelante también, las mismas palabras, las mismas líneas, para que Arjuna se concentre completamente en Krishna. Man manabhava, siempre ocupa tu mente en mí. Mad bhakto, vuélvete mi devoto. En este capítulo, en el capítulo 9, Krishna le está hablando a Arjuna de Ananya Bhakti, es decir, Bhakti impoluto, sin ningún tipo de mezcla, solamente teniendo como objeto a Krishna como centro de adoración, sin dirigir la atención a ningún otro tipo de objeto. Hablamos de personalidad, hablamos de en la forma de algún semidios, en la forma de alguna otra cosa que pueda corromper esa devoción impoluta, inquebrantable por Krishna. Eso es el Ananya Bhakti que se explicó en el capítulo 9, y así terminó ese capítulo. Ahora, en el capítulo 10, Krishna va a empezar, que se titula La opulencia del absoluto. Krishna va a revelarle a Arjuna un conocimiento aún mucho más confidencial. Krishna le dice, Sri Nume Paramambacha, ahora escucha esta suprema instrucción que a través de la cual te voy a revelar un conocimiento que es aún mucho más confidencial que lo que ya había recibido Arjuna. ¿Y por qué es más confidencial? Porque si bien es cierto, en el capítulo 9, Krishna le está diciendo a Arjuna que se vuelva un Ananya Bhakta, es decir, un devoto puro, un devoto impoluto, inquebrantable de Krishna. En este capítulo, Krishna le va a revelar más detalles, más conocimientos acerca de él mismo, de tal manera que esa devoción incremente en grado exponencial con este conocimiento que Krishna va a revelar acerca de sí mismo. Y una de las cosas que Krishna empieza hablando es acerca de su origen. ¿Cómo es imposible que alguien pueda entender cabalmente cómo es que Krishna se origina, cómo Krishna actúa, cómo Él es la causa de todo? Es muy difícil. Por eso Él comienza diciendo que a Él no lo entienden ni los grandes sabios ni los semidioses. Él dice que Él es la fuente de todos estos sabios, de todos los semidioses. Y cómo entonces, si Él es la fuente,
de ellos, cómo los semidioses y los sabios pueden entenderlo. Él les dice, Ahán, les dice, yo soy la fuente de los sabios y de los semidioses. Ahán Adir Hidevanam. Ahán Adir Hidevanam. Es decir, que él es tanto la fuente de los semidioses y de los sabios. Es decir, y algo interesante es que para pensar, para reflexionar, es que ni siquiera estos grandes sabios, estos grandes semidioses de la talla de Indra, de Surya, incluso de la talla del propio Brahma y del señor Shiva, no tienen la capacidad de entender el origen de la suprema personalidad de Dios. Mucho menos, y esta reflexión la hace Srila Prabhupada en estos textos que se encuentran aquí en el capítulo 10, mucho menos podrán entenderlo los científicos y especuladores modernos. Entonces, esto es muy importante porque nos hace situarnos, nos hace poner los pies en firme de que en realidad es muy difícil poder entender a la suprema personalidad de Dios, su origen, sus opulencias. En realidad es una misión titánica e imposible de alcanzar, porque Krishna mismo le reconoce en este Bhagavad Gita que le dice Krishna, solamente tú te conoces a ti mismo. Swayam evat manat manam. Eso significa que solamente tú, ¿no? Swayam, tú, solamente tú, eres el único capaz de conocerte a ti mismo. Vetatuam Purushottam. No hay otra manera, solamente Krishna puede conocerse a sí mismo, no hay otro medio, ni los semidioses ni los sabios. Alguien puede decir, bueno, los semidioses siempre están confundidos todavía por el disfrute material, tal vez los grandes sabios sí lo pueden entender, pero Krishna, para refutar eso, está diciendo que ni siquiera los sabios, ni siquiera los grandes rishis pueden entender su origen, porque en realidad Krishna es, tal como lo dice el Brahma Sanjita, el origen absolutamente de todo. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigrahan Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Anadir Adir, es decir, Anadir. Adir significa origen, Anadir significa que no tiene origen. Y por lo contrario, él es el origen de todo. Anadir Adir Govinda, es decir, que Govinda es el Adi, el principio, el origen de todo, tal como empieza el Vedanta Sutra y el Srimad Bhagavatam. Ustedes recuerdan, Janmadi Asya Yata, Janmadi Asya Yata, que él es la fuente tanto de la creación, la manutención y la aniquilación del universo material. Por lo tanto, todo lo que nosotros concebimos tiene un origen siempre en Krishna. Él es la causa de todo. Sin embargo, él no tiene causa. Todos estos detalles los está revelando Krishna para que Arjuna aumente esa entrega, ese deseo. ¿Por qué Krishna da tantos detalles en este capítulo? ¿Cuál es la razón de ser de que Krishna esté mencionando, como vamos a ver en los versos siguientes, tantos detalles sobre la naturaleza de él, sobre su personalidad? Esto es porque siempre, y hay que tener mucha atención en este punto, el Vaishnava, el devoto de Krishna, el devoto puro de Krishna, siempre se alimenta, siempre se nutre, escuchando acerca de Krishna. Perfecto, madre, exactamente. El Bhagavad Gita 10.2. Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen, ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Perfecto, ese es el verso. Aham Adir Hidevanam. Al final dice Krishna eso. Yo soy el origen de los semidioses y yo soy el origen de los sabios. Entonces, Krishna, gracias, madre. Entonces, Krishna está revelando todos estos detalles para que el devoto puro, en este caso Arjuna, aumente su entrega, su devoción, su gusto, su placer, porque ese es el alimento del devoto puro. Y aquí nosotros encontramos una especie de medidor de cómo está nuestra conciencia. A veces las personas piensan que esta literatura es como leer cualquier libro. Siempre leer un libro es bueno, pero por supuesto no se compara
no se compara de ninguna manera con la lectura trascendental de los libros que hablan o que han sido hablados, como en este caso el Bhagavad Gita, o que hablan de Krishna, sus pasatiempos, como el Srimad Bhagavatam. En estos libros hay tanta información porque esa información nutre al devoto puro. Es decir, Krishna nuevamente empieza a revelar más conocimiento en detalle sobre él, porque eso nutre, eso alimenta. Entonces, estos libros no son nada repetitivos, no son nada algo que nos pueda saturar. Por el contrario, a medida que leemos y los volvemos a leer, va despertando en nuestra conciencia un deseo mayor por seguir escuchando de Krishna. Tal como Arjuna le dice al propio Krishna, le dice, Buya kataya triptidhi srinato nastime amrita. La palabra buya significa otra vez. Buya kataya, háblame. Buya kataya triptidhi srinato, quiero escuchar, srinato nastime amrita. ¿Por qué Arjuna quiere escuchar una y otra vez estos detalles de labios de Krishna? Él lo dice, srinato nastime amrita. Porque esta escucha de tus pasatiempos, de tus instrucciones, de tus acciones, son como amrita, son como néctar para mis oídos. Y por eso dice Arjuna, yo nunca me canso de escucharlos. Nunca. Por eso Arjuna le dice, repíteme, háblame otra vez de tus opulencias. Quiero conocerlas, quiero saber más de ti. Ese es un devoto puro. Lastimosamente, a veces, cuando nuestra conciencia está así muy eclipsada, muy cubierta por la energía ilusoria, pensamos que leímos y ya no queremos volver a leer porque pensamos, no, yo ya lo leí, como si fuese una novela mundana, ya la leí, ya sé cómo va, ya sé cómo empieza, cómo transcurre, cómo termina. Así no funciona, así no es la literatura trascendental. Cada vez que uno estudia estos libros, nuevos conocimientos van a ser revelados, conocimientos que van a ir madurando y van a ir progresando en nuestra conciencia a medida que nuestro corazón se va purificando. Por eso es que mientras más escuchamos, más se purifica nuestra conciencia, más se expande y más queremos llenarla con Krishna. Un ejemplo que tal vez nos puede servir para entender un poquito esto. Lo veo más o menos como el caso de esas personas que comen mucho. Cuando una persona empieza a comer mucho, ese alimento va haciendo que su estómago se vaya distendiendo, se vaya ensanchando. ¿Y qué ocurre con eso? Que esa persona quiere ahora un poco más de alimento. Y como ese poco más lo vuelve a hacer un poco más grande, esa persona luego quiere un poco más de alimento. Y eso se convierte en algo que no tiene fin. Y es por eso que las personas llegan al punto de la obesidad, porque ya no se sienten satisfechas con un bocado, con algo moderado, con algo que una persona normal, se podría decir, puede ingerir, sino que ya quieren un poco más, y luego más, y más, y más. ¿Por qué? Porque a medida que digieren, a medida que comen, van ensanchando más su estómago. Eso ocurre cuando no hay control, cuando hay gula, cuando las personas llegan a la obesidad. Entonces, más o menos trasladando esa idea a términos trascendentales, eso ocurre en la conciencia de un devoto puro. A medida que un devoto puro escucha de Krishna, se ensancha su conciencia y quiere más. Entonces, con eso que luego se está nutriendo, con esa escucha, con eso escuchar los pasatiempos de Krishna, con el servicio, su conciencia se va expandiendo más y quiere ahora un poco más. Entonces, por eso es que Arjuna dice, háblame, Buya Kataya, una y otra vez háblame acerca de ti. Porque mientras más escucho de ti, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Qué poético, Arjuna, hermoso verso de este Bhagavad Gita. Más quiero oír hablar de ti. Entonces Krishna está dando néctar para Arjuna, néctar para aquellos devotos que son paramahamsas, que se deleitan con los temas trascendentales en oposición, en confrontación con los temas mundanos de la vida material. Entonces, ese es el devoto. Y Krishna está dándole, nutriendo, dando alimento
para sus devotos, porque Él ha venido a este mundo material más allá de que haya venido para poner orden, ¿no? Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam, de establecer la ley, de aniquilar a los impíos, restablecer a los justos, a los sadhus. Él viene para dar que hablar a sus devotos, para hacer pasatiempos, para deleitarlos, ¿eh? Para ensalzar, para que sus devotos estén allí totalmente absortos en Krishna. Hare Krishna, Vaishnava. Hare Krishna Fabián, Hare Krishna Karuna Chaitanya Das, reverencias. Entonces, Krishna hace todo esto y empieza a revelar más detalles para que Arjuna más se enamore de él, más se deleite. Y por supuesto, no solamente Arjuna, todos sus devotos, que cada vez más se deleiten con sus palabras. Ahora, el resultado de tanto detalle también lo va a revelar Krishna. Tanto detalle tiene un propósito y Srila Prabhupada lo comenta en sus significados. El propósito de tantos detalles es que cuando una persona conoce tanto acerca de un ser grande, cuando lo conoce su grandeza, no queda otra más que rendirse, ¿ya? Es como cuando conocemos una gran personalidad y qué ha hecho, cuáles son sus logros, inmediatamente viene o se adueña de nosotros un sentimiento de sumisión, ¿no? Hay un sentimiento como de querer servir a esa persona, de querer agradarla. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿No? Es como cuando nos presentan una gran personalidad y nos dicen, mira, él es este gran matemático que ha descubierto estas fórmulas o ha hecho estos descubrimientos. Entonces, wow, nosotros se despierta la admiración, el deseo de conocerlo, el deseo incluso hasta de servirlo. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué se le ofrece? Eso es normal. Entonces, tratándose de la suprema personalidad de Dios, por supuesto, eso es en grado superlativo lo que vamos a conocer sobre Él. Y conocer esa grandeza hace que en nosotros surja la convicción. Y eso trae como resultado la rendición, ¿ya? La rendición. Por eso es que más en el texto 7, se dice etam vibhutin yogancha mama yoveti tatuata. Etam vibhutin yogancha mama yoveti tatuata. Aquel que verdaderamente está convencido de mi naturaleza y opulencia se entrega a mí, dice Krishna. Ese es el resultado. Entonces Krishna está dando estos detalles y lo primero es que a él nadie lo puede conocer en verdad, nadie puede conocer su origen. Él es la fuente absolutamente de todo y no solamente de grandes personalidades como los sabios, como los rishis, como estos grandes yogis místicos, sino que también, como se establece en el texto 4 y 5 de este capítulo, el Señor es el origen de todo, las cosas buenas y las cosas malas, de cualidades, muchas cualidades, como la humildad, la veracidad, y también, por supuesto, de todas las cosas que encontramos. Todas las cosas que encontramos siempre vamos a ver que Krishna es la causa original de todo, ¿ya? Entonces, hasta allí expresó en el texto 4 y 5. En este verso, Krishna va a seguir diciendo que Él es el origen de otras grandes personalidades, para que Arjuna comprenda que no existe una personalidad, por muy grande que sea, que no provenga de Krishna. Y se va a citar como por ejemplo también a Brahma, que es la primera criatura creada de este universo material. Bien, entonces vamos a leerlo y de ahí seguimos con un poco comentando sobre este verso. Vamos a leer la transliteración del sánscrito, el Devanagari, luego palabra por palabra, la traducción que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada y su significado también. Y luego pues hacemos algún breve comentario y damos espacio para alguna pregunta o aporte que ustedes puedan hacer allí en el cajetín de los comentarios. Bien. Entonces el texto dice lo siguiente: Maharshaya sapta purve chatvaro manavastata madbhava manasarjata jesam loka imam praja
Palabra por palabra. Maharishaya, los grandes sabios. Sapta, 7. Purve, antes. Chatwaraha, 4. Manabaha, Manus, Tata, también. Matbaba, nacidos de mí. Manasa, de la mente. Yata, nacidos. Yesan, de ellos. Loke, en el mundo. Imaha, toda esta. Prayaha, población. Traducción: los 7 grandes sabios y antes que ellos los otros 4 grandes sabios y los Manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Significado: el Señor está presentando una sinopsis genealógica de la población del universo. Brahma es la criatura original que nace de la energía del Señor Supremo, a quien se lo conoce como Hiranyagarbha. Y de Brahma se manifiestan todos los 7 grandes sabios, y antes que ellos otros 4 grandes sabios llamados Sanak, Sananda, Sanatan y Sanat Kumara, así como también los Manus. Todos estos 25 grandes sabios son conocidos como los patriarcas de las entidades vivientes de todas las partes del universo. Existen infinidad de universos e infinidad de planetas dentro de cada universo, y cada planeta está lleno de diferentes variedades de población. Todos ellos nacen de estos 25 patriarcas. Brahma hizo penitencias por 1000 años de los semidioses, antes de que, por la gracia de Krishna, llegara a percatarse de cómo crear. Luego de Brahma salieron Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanat Kumara, después Rudra y posteriormente los 7 sabios, y de ese modo todos los brahmanas y kshatriyas nacen de la energía de la suprema personalidad de Dios. Brahma es conocido como Pitamaha, el abuelo, y Krishna es conocido como Prapitamaha, el padre del abuelo. Eso se afirma en el 11º capítulo del Bhagavad Gita 11:39. Om Jnanati Mirandasya Gnanjana Salakaya Chakshumilitan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mutale Srimate Jaya Pataka Swami Nitinamene Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradayine Gaura Kata Madaya Nagara Grama Tarine Mukan Karoti Bachanam Pangun Nangajate Girinjar Kripatan Aham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien, leemos el verso nuevamente. Los 7 grandes sabios y antes que ellos los otros 4 grandes sabios y los Manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Entonces, para remarcar aún más el hecho de que todas las grandes personalidades que uno conoce o que ha conocido o ha llegado a conocer tienen su origen en Krishna, y Krishna está mencionando los primeros, es decir, empezando con Brahma. Brahma es el hijo, por así decirlo, de Hiranyagarbha o Garbhodakasayi Vishnu, que es una expansión de Krishna. Es la primera criatura de este universo material. Y ni Brahma puede entenderlo. Pero aún así, Krishna está mencionando que hay 7 grandes sabios que son nacidos de Brahma. Entre ellos está Pulaha, Pulastya, Kratu, etc. Son todos los hijos de Brahma, grandes sabios, ni siquiera ellos podían conocerlo. También se menciona a los Manus. Hay 14 Manus. El primero de ellos es Swayambhuva Manu. Y el Manu actual, hay 14. Estamos en el 7º periodo Manuantar, liderado por Vaivasvata Manu. Recuerden que Vaivasvata Manu es mencionado aquí en este Bhagavad Gita por ser el hijo del dios del sol, ¿no? Cuando Krishna dice en el capítulo 4, Imam Vivasvate Yogam, le está revelando a Arjuna que esta ciencia se la dio originalmente al dios del sol, y el dios del sol luego se la impartió a Manu, el padre de la humanidad.
Manu, como todos en el Bhagavatam se cuenta pues la historia, ¿no? De cómo empieza esta progenie a partir de Manu. Manu como hijo de Brahma tuvo la misión de poblar el universo de una manera más efectiva, por así decirlo, más acelerada, más rápido. Y es así como Manu, en unión con Satarrupa, dan origen pues a la vida gracias a la unión sexual. Antes de esto, las criaturas que poblaban el mundo eran solamente seres surgidos a partir de la mente, ¿no? Así como Krishna creaba seres a partir de su mente, como se reitera acá, asimismo lo hacía Brahma, y otros grandes sabios también tenían ese poder, esa fuerza. Pero el mundo estaba poblándose muy lentamente, demasiado lento para el plan del Señor. Así que Brahma ingenió un plan, y de él surge pues Manu y Satarrupa, y a partir de ellos, a través de este vínculo carnal, vínculo sexual, es que pues se pobló muy rápidamente el mundo, no solamente con especies humanas, sino, como ustedes saben, también con especies animales y plantas y todo. Bien, entonces Krishna está mencionando esto aquí. Y todos estos seres, ninguno de ellos puede entender a cabalidad a Krishna. Por más que traten, hay grandes sabios. Krishna menciona a todos estos sabios, y si nosotros leemos un poco acerca de la vida de estos sabios, vamos a ver que eran en realidad grandes personalidades que tenían mucho conocimiento. Gracias en parte al conocimiento que recibían de escrituras, y en parte también a su enorme capacidad por especular. Muchos especulaban filosóficamente, otros lo hacían mentalmente. Alguien puede hacer la pregunta, ¿existe alguna diferencia? Sí, por supuesto. Una cosa es la especulación mental y otra cosa es la especulación filosófica. Nosotros encontramos que tanto en este Bhagavad Gita como en prácticamente en todos los libros de A.C. Bhaktivedanta Swami, siempre se proscribe el método de la especulación mental. De hecho, este método es uno de los 3 grandes procesos para adquirir conocimiento, es decir, para obtener algún tipo de evidencia, conocimiento, información de las cosas. Podemos hacerlo a través de Hanuman. Hanumana es una fuente de conocimiento, pero a través de la especulación. Y Pratyaksha es una fuente de conocimiento a través de los sentidos. Por supuesto, Pratyaksha es enormemente limitado. No podemos obtener verdadero conocimiento de ninguna manera gracias a nuestros sentidos, por lo menos no de cosas que están más allá de nuestro poder de percepción. Podemos obtener algo de conocimiento de las cosas que nos rodean, que tenemos a mano, pero lo que está más allá no podemos conocer. Entonces ahí los seres humanos emplean otro método, que es la especulación mental. La especulación mental para tratar de llegar a alguna conclusión o algún conocimiento de lo que está más allá de nuestro alcance, de nuestro poder de percepción. Entonces, ¿por qué se desestima tanto la especulación mental? Y muchas veces también la especulación filosófica, pero hay una diferencia, una pequeña, gran diferencia en realidad. La especulación mental se basa o se fundamenta para tratar de alcanzar algún tipo de conocimiento acerca de lo que está más allá de nuestro alcance. Se fundamenta en la imaginación. Entonces, cuando especulamos mentalmente, podemos imaginar muchas cosas. Eso es un especulador mental. Imagina. Puede ser esto, puede ser aquello. Tal vez Dios es así, Dios es asado. Para mí Dios es esto, Dios es lo otro. Pura imaginación. Si nosotros a veces conversamos con personas y dicen, sí, para mí Dios es esto, es aquello, es lo otro. Pura imaginación. Ese es el especulador mental. Pero el especulador filosófico es más refinado.
Porque la especulación filosófica se fundamenta en la razón y en la lógica. Y estas herramientas están más allá de la simple divagación mental. Entonces, un especulador filosófico usa bastante la lógica y el razonamiento, el intelecto, razona mucho sobre las cosas. Por ejemplo, y este tipo de método puede darnos algún tipo de conocimiento verdadero también. Por ejemplo, como lo dice el Señor en el Bhagavad Gita, hay un verso, ¿no? Bajunan Janmanan ante Gyanavanman Prapayate, Vasudeva Sarvaniti, Samahatma Sudurlava. Después de muchos nacimientos, aquel que tiene verdadero conocimiento se entrega a mí. Es decir, una persona puede especular filosóficamente mucho gracias a la razón y la lógica y puede llegar a conclusiones útiles, ciertas y verdaderas. Y con el paso del tiempo, aunque dure muchos años y muchas vidas, puede de alguna manera llegar a la conclusión de que Vasudeva Sarvan Iti, la suprema personalidad de Dios, lo es todo, es el origen, es la causa de todo. ¿Y cómo puede ser posible esto? Por el razonamiento. Por el razonamiento. Una persona inteligente busca el origen de todas las cosas. Empieza a buscar el origen de su propio ser, de sus parientes, empieza, como se dice acá, ¿no?, a retroceder en el árbol genealógico hasta llegar a la primera persona. O empieza a ver de dónde surgió esto, de dónde surgió aquello. Y así va hasta encontrar el origen, o se da cuenta de que en este mundo y que todas las cosas tienen un principio. Él empieza a razonar. Tiene que haber una causa original de todo. Eso es razonamiento, tal como lo aplicaban, por ejemplo, los filósofos griegos. Empezaban a razonar con mucha lógica las cosas, las realidades, lo que percibían. Y así tenemos, por ejemplo, a Sócrates, a Platón. Platón, por ejemplo, hablaba de el mundo de las ideas, que de alguna manera eso nos refleja algo como el mundo trascendente, en opuesto al mundo inmanente, es decir, algo que está más allá de esta materia burda. Platón hablaba de ese mundo ideal, el mundo perfecto. Entonces, llegaban, a través de la especulación filosófica, se llega a conclusiones. El problema es que la especulación filosófica, como está basado en la lógica y el razonamiento, nos llevan hasta un punto nada más. Hasta un punto. No nos pueden entregar, no nos pueden otorgar conocimiento cabal, completo, acerca de la suprema personalidad de Dios. Porque Él es ilimitado. Como un cerebro minúsculo, totalmente limitado, puede entender al ilimitado. Eso es imposible. Únicamente se puede entender una pequeña parte de Él de una manera verdadera, real, cuando Él mismo entrega conocimiento acerca de Él. Y ese proceso de escuchar es el inicio del Bhakti. Por eso es que más adelante, en el capítulo 11, el Señor Krishna dice: Bhaktyatu anayaya sakyam, aham evam vidu arjuna. Yatun drastun chatatuena pravestun chaparantapa. Bhaktya, ¿no? A través del Bhakti, Bhaktyatu anayaya, ananyaya. Y eso significa lo que estábamos mencionando del capítulo 9, Ananya Bhakti. Anya significa otro y Ananya significa que no hay otro objeto de devoción. Entonces Krishna le reitera en el capítulo 11, Arjuna le dice: Bhaktyatu anayaya sakyam, aham evam vidu Arjuna, gyatun, drastun, gyatun, puedes conocerme a mí, drastun, puedes verme a mí, tal como estoy frente a ti, tal como soy, únicamente a través de la devoción. Bhaktyatu anayaya sakyam. Y no hay otro método. No hay otro método, ni siquiera la especulación filosófica. Ahora, si nosotros aplicamos bien esa especulación filosófica, cuando se la aplica dentro del marco de conciencia de Krishna, obviamente esa especulación filosófica nos ayuda a entender a Krishna, porque no está aplicada a algo imaginario o alguna otra cosa. Está aplicada a Krishna, y todo lo que está con relación a
Krishna es verdadero, es real. Entonces, incluso Srila Prabhupada en el capítulo 14 de este Bhagavad Gita, en el primer verso, en el significado, Srila Prabhupada dice que si uno estudia este capítulo por medio de la devoción, por medio de la especulación filosófica, 14.1 significado, uno puede alcanzar el servicio devocional. ¿Ah? Miren, muchas veces, a veces se cuestiona, ¿no? Incluso a veces se cuestiona la especulación filosófica. Pero cuando esta especulación filosófica está al servicio de Krishna, cuando esta especulación filosófica no la hacemos a confundidos pensando de que la verdad absoluta es impersonal, sino que lo hacemos totalmente convencidos de que Krishna es la fuente absolutamente de todo, como se reitera también en este Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo. Krishna dice, yo soy la fuente de todo. Entonces, cuando esa especulación filosófica se la pone al servicio de Krishna, entonces esa especulación filosófica nos ayuda a alcanzar el servicio devocional. Por eso este capítulo 10 es sumamente importante. Tiene algunas particularidades. No solamente el hecho de que Krishna revela aquí que Él es el origen, reitera que Él es el origen absolutamente de todo y que nadie puede conocer su origen, obviamente porque Krishna no tiene un origen. A veces nosotros, siempre la gente está pensando, ¿no? Como todas las cosas tienen un origen, todo en este mundo tiene un origen, entonces las personas siempre tienen esa tendencia natural a preguntar, bueno, ¿y quién creó a Dios también? Si Dios es la fuente de todo, el creador, pero ¿quién creó? ¿Ya? En realidad, esa pregunta es comprensible, pero al mismo tiempo es ilógica, es irracional, es absurda. Es comprensible porque nuestra experiencia nos da para encontrar un principio a todo. Todas las cosas en este mundo tienen un principio y por eso siempre nuestra mente tiene la tendencia a buscar un origen a todo. En el caso del Señor Supremo, Él es la causa. Al ser la causa, Yanmadya Syayata, la causa de la creación, Él existía antes de la creación. Entonces, obviamente, Él no tiene un principio, Él no tiene creación. Él no está sometido a las leyes del tiempo ni del espacio. En Él no hay tiempo. Creación significa que en algún momento algo surgió. Por ejemplo, este bolígrafo en algún momento surgió. En algún momento se convirtió en un bolígrafo. ¿Ya? Tal vez antes de esto era simplemente materia prima en la forma, empezando desde el petróleo, etc. Ahora es un bolígrafo, el metal y todas esas cosas. Todo tiene un origen, pero Krishna está más allá del tiempo, más allá de la creación. Por lo tanto, a Él no se le puede aplicar lo que nuestro cerebro siempre le aplica a todo. Un momento de origen, un momento de inicio. Él es el origen de todo. Entonces, Krishna remarca esto en este capítulo. Otro aspecto importantísimo de este capítulo 10 es que aquí se habla el Chatura Shloki, desde el texto 8 al 11, donde Krishna está expresando la esencia de este Bhagavad Gita. Otro aspecto importantísimo de este Bhagavad Gita es que aquí Krishna no solamente reconoce Arjuna no solamente reconoce a Krishna como un gran sabio, una gran personalidad, sino que lo reconoce como la propia suprema personalidad de Dios, ¿no? Cuando lo dice Ayustuan Risaya Sarve Devarsi Nardas Tata Asita Devala Vyasa Swayan Chaiva Bravishime. Dice, yo te reconozco a ti como la suprema personalidad de Dios porque has sido reconocido por grandes sabios como Narada, Sita, Devala. Y dice Arjuna, y ahora tú mismo me lo estás demostrando. Punto importantísimo. Otro aspecto importante, capítulo 10 nos habla acerca de panteísmo. También hay panteísmo en este Bhagavad Gita, pero no un panteísmo árido, un panteísmo impersonal, sino un panteísmo que tiene como causa, como origen a la suprema personalidad de Dios, que es visto, por eso se llama también este capítulo Vibhuti Yoga. En sus vibhutis, en sus diferentes opulencias, en el mundo material siempre hay cosas que nos recuerdan a Krishna, que son también sus vibhutis, algún tipo de encarnación de Krishna. Siempre nos hacen recordar a Krishna. Entonces Krishna está presente en todo este universo material, también como se describe en el Bhagavata en segundo canto, ¿no? Todo como las montañas, las nubes, todo son una
son diferentes manifestaciones del cuerpo trascendental de Krishna, panteísmo. Pero Krishna, como también lo remarca en este Bhagavad Gita, dice, todo emana de una partícula de mí, ¿no? Todo emana tan solo de una chispa de mi esplendor. Bien, entonces, esa es la especulación mental que no nos conduce a nada bueno en realidad. La especulación mental, porque es imaginaria, se fundamenta en la imaginación, mientras que la especulación filosófica para entender a Krishna sí nos lleva hasta algún punto, pero no nos puede entregar completamente a Krishna, y ahí es en donde tenemos que emplear el método de Bhakti, empezando con el proceso de oír. Y por eso es que Krishna empieza este capítulo diciéndole a Arjuna, Srinume, escucha, Srinume Paramam Vacha, escucha mi suprema instrucción. A través de este conocimiento, Arjuna va a verse más entregado. Y de hecho, en este capítulo es cuando justamente surge esa entrega, ¿no? Arjuna, se entrega completamente a Krishna, ya no como su amigo, como su guru, sino como la suprema personalidad de Dios. Y ahí es cuando más adelante también Arjuna empieza a ofrecer oraciones, ¿no? Así en un humor ya reverencial que cubre su humor natural de amigo. Arjuna empieza a proferir oraciones de glorificación. Rompe su relación, su raza que tiene con Arjuna, que es la de amistad, y se pone en un plano más como de Shanta Ras. Por eso también Krishna nuevamente cubre esta situación, y para que Arjuna vuelva a su posición, ¿no? como su amigo, y vuelvan a tener pues ese trato un poco más íntimo, ¿no? Bien, entonces Krishna está revelando que ni siquiera estos grandes sabios, ¿no? Grandes sabios, semidioses, de la talla de los propios primeros hijos de Brahma, como Brigu, Kratu, Vasista, Pulaja, Pulastya, todos estos eran grandes sabios en los Puranas, en las historias védicas cuentan historias sobre estos sabios, son muy eruditos, muy inteligentes, pero ni siquiera ellos, ¿no? Con su enorme capacidad pueden entender a Krishna. Entonces, ¿qué decir nosotros? ¿Qué decir los filósofos y científicos mundanos? ¿Hasta dónde los puede llevar su especulación mental? ¿Hasta dónde los puede llevar su especulación filosófica? Por eso es mejor y más inteligente escuchar esta ciencia que la trae la propia suprema personalidad de Dios. Es mucho más efectivo que simplemente especular. Y podemos pasar miles y miles de años y vidas, pero es más inteligente tomarlo ahora, en este momento, para empezar a conocer efectivamente cómo realmente es la suprema personalidad de Dios, ya que Él se revela a sí mismo, y ese es el único medio en el cual nosotros podemos realmente obtener, asimilar conocimiento verdadero, más allá del ámbito de la especulación mental y la especulación filosófica. Bien, luego de esto, en el texto 7, se confirma lo que estábamos mencionando hace un momento. Etam vibhutin yogancha mama yoveti tatuata. Suavikalpena yate natra samsaya. Krishna le dice que únicamente aquel que está verdaderamente convencido de mi opulencia y poder místico se entrega a mí, dice Krishna. Entonces vemos cuán importante es este capítulo. De hecho, todos los capítulos son importantes, pero no hay que desmerecer para nada el conocimiento que aquí se imparte, ya que a través de ese conocimiento, de esas explicaciones acerca de tantos detalles de Krishna, en uno se va a ir desarrollando esa convicción, ese sentimiento de entrega al conocer la grandeza, la supremacía de Krishna. Srila Burijan Prabhu, en su libro Ríndete a mí, hace comentario de este verso. Ahí pone un ejemplo, una analogía. Dice que uno puede tener un amigo, pero tal vez no conoce tanto sobre el amigo, pero cuando se entera que es como una gran personalidad, o que es un millonario, es muy rico, entonces
en uno surge, pues no, no solamente un deseo de servirlo más, sino también uno se siente feliz de ser amigo de una gran personalidad. Eso es muy común, ¿no? ¿Quién no se siente feliz, por ejemplo, si uno tiene como amigo a un premio Nobel, a alguien que descubrió una fórmula nueva, alguien que emite algún principio importante? ¿Mm? Las personas siempre le gustan, ¿no? Ahora que estamos en la época de los teléfonos y las fotos y los selfies y todo eso, a mucha gente le gusta siempre, ¿no? Tomarse con una persona importante, aunque sea un futbolista importante, pero ahí se la toma y la muestra orgulloso. Uno siempre quiere tener una amistad así, ¿no? Una persona importante. Entonces, cuando Krishna revela todo esto, eso hace que uno se entregue más y también que uno se ponga muy feliz de tener un amigo, de tener un amo tan grande, tan importante, tan poderoso. ¿Mm? Que da gusto poder entregarse a esa persona, servirlo, ¿no? Y uno se vuelve muy feliz, ¿no? Sí, mira, es mi amigo. Mi amigo es Krishna, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Imagínense quién pueda decir esto, como en el caso de Arjuna. Arjuna muy orgulloso, todos los pándavas de hecho muy contentos de tener a Krishna como su amigo y también como su pariente. En este caso, pues Krishna se está revelando a Arjuna y se está revelando al mundo, ahora sí, como la suprema personalidad de Dios, ¿no? Por eso Krishna, Arjuna también lo reconoce como la verdad absoluta, la morada suprema, ¿no? El ser supremo, ¿no? Y eso es muy importante para aquellos especuladores también que estudian este Bhagavad Gita. No traten de hacer malabares con este Bhagavad Gita y transformar las palabras que aquí se imparten, ni las de Krishna ni las de Arjuna. Porque en este capítulo 10 Arjuna está reconociendo a Krishna como la suprema personalidad de Dios, el origen de todo. Y si Krishna es el origen incluso del Brahman, incluso el origen del Brahman impersonal, como él mismo lo dice, ¿no? Brahmano hi pratista aham. Yo soy el fundamento del Brahman. Cuando Krishna dice eso, yo soy el fundamento del Brahman, ¿qué se entiende? Muy simple, que él es la causa del Brahman impersonal. Entonces, todos estos filósofos que se acercan, que abordan el Bhagavad Gita con el propósito de complacer sus deseos ulteriores, no pueden escapar ante estas declaraciones, ¿no? En donde se reitera una y muchas veces que Krishna es la causa, la fuente, el origen de todo. Por eso tenemos que estudiar siempre este Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Sin adulteración. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a chequear si hay alguna pregunta. Leemos nuevamente el texto. Dice, los 7 grandes sabios y antes que ellos los otros 4 grandes sabios, se refiere a los 4 Kumaras que Srila Prabhupada ya mencionó, y los Manus, los progenitores de la humanidad que mencionamos también, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos, ¿no? Todo el universo está poblado. Así se afirma en el Bhagavad Gita y en todas las escrituras védicas, y todos ellos descienden de Krishna. Tienen su origen en él y al final todo vuelve a Krishna. Saludos, Marmada, Fabián, Prabhu Karuna. Creo que no hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien quiere aportar algo? También es bienvenido. Tenemos unos pocos minutos. Si alguien quiere agregar algo más o tienen alguna duda, pueden formularla en este momento. Entonces, está claro, ¿no? La importancia de estudiar este capítulo 10 para convertirnos en lo que se presentó en el capítulo 9, el Ananya Bhakta, ¿no? El devoto puro, sin mezcla. ¿Cómo nos hacemos un devoto puro sin mezcla? Entendiendo, estudiando todos estos detalles impartidos en este capítulo 10. Bueno, entonces, al parecer, trato de mover aquí, pero al parecer no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Muchas gracias, nuevamente gracias a todos ustedes por su participación.
Gracias también a los organizadores de este espacio, en especial a Chitrak Prabhu por su gentil y cordial invitación. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Muchas gracias. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada.